Que la gloria sea siempre para nuestro Señor Jesucristo. Seguimos en esta ocasión con las palabras de Jesús desde la cruz. La segunda parte, hoy veremos las dos siguientes palabras. Hoy nos corresponde la número 4, que dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Elí, Elí, lama sabactani. Y se encuentran en Mateo 27:46 y Marcos 15:34. Aquí, cuando Jesús dice Dios mío, está citando el Salmo 22. Jesús declaró su cumplimiento de esa profecía tanto en su agonía como en su exultación. El Salmo continúa diciendo: líbrame de los cuernos de los búfalos, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Jesús había conocido gran dolor y sufrimiento físico, tanto físico como emocional, durante toda su vida. Sin embargo, nunca había experimentado separación de su Padre. En este momento, él experimentó lo que nunca había experimentado. Había un sentido significativo en el que Jesús se sintió justamente desamparado por el Padre en este momento. Su único gemido es sobre su Dios. No es: ¿por qué me has abandonado, Pedro? ¿Por qué me has vendido, Judas? Estos eran agudos dolores, pero este es el más agudo. Este golpe le dio justo en el corazón a Jesús. En ese momento, una transacción santa se llevó a cabo. El Dios Padre consideró al Dios Hijo como si fuera un pecador. Como el apóstol escribiría después: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21. Al mismo tiempo, no podemos decir que la separación entre el Padre y el Hijo en la cruz fue completa. Pablo lo dejó bien claro también en 2 de Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo en la cruz. La agonía del clamor es significativa. Rara vez le causa pena al hombre ser separado de Dios o considerar que es un digno objeto de la ira de Dios. Sin embargo, esta fue la verdadera agonía de Jesús en la cruz. En algún punto antes que muriera, antes de que el velo se partiera en dos, antes de que clamara consumado es, se llevó a cabo una increíble transacción espiritual. Dios el Padre echó sobre Dios el Hijo toda la culpa y la ira que merecían nuestros pecados, y Él lo llevó con Él perfectamente, satisfaciendo en su totalidad la ira de Dios para con nosotros. A pesar de lo horrible que fue el sufrimiento físico de Jesús, este sufrimiento espiritual, el acto de ser juzgado por el pecado, nuestro pecado, ¿verdad?, fue lo que Jesús realmente temía sobre la cruz. Esta era la copa de la justa ira de Dios, que temblaba al beber cuando dijo: si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En la cruz, Jesús se volvió, por decirlo así, un enemigo de Dios, que fue juzgado y forzado a beber de la copa de la furia del Padre. Lo hizo para que nosotros no tuviéramos que beber esa copa. Isaías lo expone poderosamente de la siguiente manera. En Isaías 53:3-5 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Podemos imaginarnos la respuesta a la pregunta de Jesús: ¿por qué? Porque, hijo mío, tú has escogido estar en el lugar de los pecadores culpables. Tú que nunca has conocido pecado, has hecho el infinito sacrificio de convertirte en pecado y recibir mi justa ira sobre el pecado y los pecadores. Haces esto
por tu gran amor. Entonces el Padre pudo haber dado al Hijo un vistazo de recompensa. La justa multitud vestida de túnicas de su pueblo en las calles de oro del cielo, todos ellos cantando alabanzas a su Redentor, todos ellos alabando el nombre de Jehová y el Cordero, y esta era una parte de la respuesta a esta pregunta. Conocer esta agonía de Dios, el Hijo en la cruz, debería afectar cómo vemos el pecado. Oh, señores, si yo tuviera un hermano amado que hubiera sido asesinado, ¿qué pensarían de mí si avalorara el cuchillo que había sido enrojecido con su sangre, si me hiciera amigo del asesino y me asociara cada día con el asesino quien condujo la daga hacia el corazón de mi hermano? Seguramente, y también debo ser cómplice del crimen. El pecado asesinó a Cristo. ¿Serás amigo de él? El pecado atravesó el corazón de Dios encarnado. ¿Puedes amarlo? Así lo dijo el señor Spurgeon en sus exposiciones cuando predicaba acerca de esta palabra de Jesús desde la cruz. La quinta palabra, tengo sed, se encuentra en Juan 19:28. Jesús no solamente aceptó una bebida que servía para entumecer el dolor que inició su calvario, pero ahora aceptaba un sorbo de un vino muy diluido para humedecer los labios resecos y una garganta seca para poder hacer un anuncio final al mundo con una voz alta y clara. La sed es una miseria común, tal como le puede suceder a los campesinos o a los mendigos. Es un verdadero dolor y no un producto de la imaginación ni una pesadilla del país de los sueños. La sed no es un dolor real, sino un mal de la virilidad universal. Jesús es hermano de los más pobres y más humildes de nuestra raza. El apetito era la puerta al pecado y por lo tanto en ese punto nuestro Señor fue puesto en dolor. Con el tengo sed, el mal está destruido y recibe su expiación. Estaba allí, dice, una vasija llena de vinagre. La mención de una vasija traiciona el testigo ocular. Vinagre, esto es, por supuesto, y no debe confundirse con el vino adulterado, el vino mezclado con mirra, el cual Jesús rechazó, sino que fue el vino que fue llevado a la cruz por los soldados para su propio consumo dentro de lo que normalmente es un largo tiempo de espera. Poniéndola, dice, en un hisopo. La misma mención del hisopo llevaría los pensamientos de cualquier judío a la sangre salvadora del Cordero rociada para que el pueblo estuviera justificado. Cuando Jesús dijo, tengo sed, ya había pasado lo peor. El precio había sido pagado y estaba listo para anunciarlo. Cuando el pecador dice, tengo sed, ha pasado lo peor, porque si trae en su alma sedienta a Jesús, Él lo satisfará. Termino aquí con las palabras de Jesús en Juan 7, 37, 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Hoy, con voz en cuello, podemos decir, glorificado sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien con su Espíritu sacia nuestra sed espiritual. Que el Señor nos bendiga abundantemente. Amén.